Bienvenidos a lo que será la primera unidad de comunicación organizacional. Acá vamos a ver algunos de los conceptos principales de las comunicaciones organizacionales. Dentro del contenido vamos a hablar sobre el origen y desarrollo de la comunicación organizacional, la clasificación de la comunicación organizacional, su complejidad y dinámica, las competencias claves que tiene que tener un comunicador organizacional y comunicación organizacional en América Latina va a ser parte de lo que será la primera asignación de la materia. Más adelante les iré desarrollando de qué trata. Entonces, bien. Comenzando primero con lo que es el origen y el desarrollo de la comunicación organizacional. Tenemos que tomar en cuenta que la comunicación organizacional es transdisciplinar. ¿Por qué? Porque de ella se toman elementos de la psicología social, de la sociología, de las relaciones públicas, de la administración, del desarrollo organizacional y obviamente de la comunicación social. ¿Por qué? Porque recuerden que en la comunicación organizacional se trabaja tanto con público interno como público externo. Está muy ligado a todo lo que es imagen corporativa, dinámica organizacional, y por eso se toman en cuenta algunos de estos elementos de otras disciplinas. Entonces, tenemos algunos elementos teóricos basados de teorías de la comunicación que se pueden relacionar con la comunicación organizacional, como por ejemplo la posición empírico-analítica de Habermas, la teoría matemático-informacional de Shannon y Weber, transmisor, receptor, aguja hipodérmica de Laswell, la teoría funcionalista de Radcliffe Brown, la de Malinowski, Lazarsfeld y la psicología social de organizaciones de Cass y Kahn. Son algunas de las teorías que, dependiendo del enfoque en el que se esté revisando el material, puede ser utilizado dentro de las comunicaciones organizacionales. Esto a raíz de investigaciones en el área. También podemos encontrar como posición crítica al marxismo, la escuela de Frankfurt y Habermas y Foucault, cómo estas teorías también influyen dentro de la comunicación organizacional. Recordemos que algunas de estas teorías críticas hablaban un poco sobre esta clase social en donde las empresas y organizaciones tenían como que ciertos tratos con los empleados, en donde el empleado solamente como que cumplía órdenes de el patrón, y era como que un tipo de comunicación menos dinámico, más cuadrado. Bueno, para la época no era cuadrado, era lo que se hacía en el momento, pero como un poco podemos ir viendo la evolución de este tipo de enfoques a medida de que pasa el tiempo y de cómo estas posiciones críticas a las organizaciones se pueden disminuir con el avance de otras teorías, como por ejemplo el interaccionismo simbólico, la posición interpretativa, el constructivismo y todo este avance de las teorías de la comunicación que permiten que haya un cambio en lo que es la percepción de las comunicaciones dentro de las organizaciones. ¿Hay alguna duda en relación a la parte teórica? Eso, como les comento, pueden abordarlas un poco más dentro de los documentos que están en el Drive. Algunas de ellas no se expresan específicamente otra vez porque son teorías que ustedes han visto a lo largo de la carrera, y volverlo a repetir es como quitarle contenido de novedad a cada una de estas materias que están viendo en plan variable. ¿Sí? ¿Alguien iba a hacer una pregunta? ¿O fue que se activó el micrófono? Ok, continúo. Entonces, abordando un poco el tema de la clasificación de la comunicación organizacional, podemos encontrar tres tipos o tres segmentos dependiendo de tres elementos puntuales.
Uno de ellos es el público. La comunicación organizacional se divide según sus públicos en comunicación interna y comunicación externa, entendiendo en cada una de ellas comunicaciones internas, todas las que se basan dentro de la organización y tomando en cuenta las comunicaciones externas como todas aquellas que van hacia fuera de la organización, tanto al público objetivo como el público real que ya tienen, como el público que quieren tener. Es todo lo que habla de la organización a nivel externo. En el caso de la formalidad, la comunicación puede ser formal o informal. Esto va a depender de las herramientas que se utilicen dentro de cada una de estas organizaciones. Comunicación informal podría ser aquella que se desarrolla de manera más suave, para no decir de manera informal, quizás con herramientas de comunicación como mensajería de WhatsApp o hablando entre oficina y oficina. En la mañana la persona llegó, le pidió un requerimiento a alguien específico y no es nada que queda detallado, no es nada que queda escrito en algún tipo de formulario, sino que es algo que va fluyendo a medida de que la dinámica y el día va avanzando. En el caso de la comunicación formal, bueno, ya aquí podemos tener herramientas como puede ser correo electrónico, como pueden ser esos formularios de horas de llegada, en donde las personas notifican que están llegando a cierta hora, se están yendo a tal hora, en donde hacen reportes diarios, semanales, quincenales, pero cuyas herramientas son un poquito más estructuradas, más prediseñadas y más fijas que lo que podría darse dentro de un entorno organizacional informal. Y en el caso de la direccionalidad, podemos encontrar la comunicación horizontal y la comunicación ascendente o descendente. En el caso de la comunicación horizontal, es una que está en auge desde hace algunos años atrás, en donde la figura de liderazgo predomina por encima de las figuras de los jefes. En cambio, en la comunicación ascendente o descendente, aquí encontramos mucho la figura de un jefe tradicional y el organigrama de la organización va en escala, desde dirección hacia las coordinaciones, por poner un ejemplo, y hacia los empleados que forman parte de cada uno de estos pequeños grupos dentro de la organización. Pero cuando la comunicación es descendente, se pierden muchos elementos comunicativos, por lo menos entre los empleados y dirección. ¿Por qué? Porque todos los lineamientos están hacia abajo, o sea, dirección ordena y el resto de la organización ejecuta. Y nada se devuelve. O sea, es como un poco más burocrático. En el caso de la comunicación ascendente, los que están abajo van a reportar siempre a su jefe y su jefe reporta al otro jefe. Pero en realidad, más que mandar o direccionar, como puede ser en una comunicación descendente, esta tiene un poquito más de flujo porque baja y se devuelve. O sea, no es nada, no son entes eh, tan separados. Pero en el caso de la comunicación organizacional, esta genera, perdón, horizontal, esta genera un poco más de empatía, una mejor dinámica laboral, porque estando todos como en la misma posición, con cargos iguales, no existe esa figura de yo soy el jefe mandatario y tú tienes que hacer lo que yo diga, sino que es un trabajo en equipo. Y eso facilita muchísimo la comunicación interna cuando se habla de pares, cuando se habla de trabajo en equipo. Obviamente dentro de la comunicación horizontal, siempre igual está una figura de director o una figura de jefe, pero el siguiente escalón, que es el que se mantiene dentro de la organización como tal, el esquema grueso de la organización, fluye de una manera más dinámica porque cualquiera de los que está abajo puede hablar con la persona que está arriba, solicitar algún lineamiento o solicitar alguna información adicional. Esta es una de las ventajas y es uno de los cambios que se han visto a nivel de las comunicaciones organizacionales en los últimos 10 años y de cómo esto, la figura de liderazgo,
sobresale sobre la figura de los jefes como tradicionalmente se conocían. ¿Hay alguna duda en relación a la clasificación? No, profe, claro hasta ahora. Vale, continúo. Ahora bien, un poco de cómo pueden funcionar estas dinámicas y cómo puede ser la complejidad organizacional. La dinámica y complejidad puede ser integradora, basándose en relaciones interpersonales dentro de la organización y manteniendo la motivación al equipo de trabajo. Usualmente en estas formas de integradoras se hacen actividades mensuales, se pueden hacer reuniones, se pueden hacer actividades lúdicas. De hecho, en pandemia, a pesar de que la gente estaba a distancia, se pudieron conocer casos en donde organizaciones creaban eventos para que la gente se distrajera. O sea, como que este, un viernes de bingo, llegué a escucharlo. Entonces se conectaban por Zoom, jugaban bingo, hablaban, escuchaban música. Me imagino que era un desastre porque obviamente en videoconferencia debe ser como rudo tener básicamente una fiesta electrónica, una fiesta digital, pero es una de las cosas que se utilizan para motivar a los empleados. Entonces, esas son dinámicas que son integradoras, que a pesar de la distancia, buscan la manera de que todas las personas se conozcan, de que todas las personas sepan qué es lo que está haciendo la otra persona, porque también pasa mucho que las dinámicas son muy sectorizadas, muy por cada una de las coordinaciones. Entonces, usualmente mercadeo no tiene ni idea de lo que está haciendo, por poner un ejemplo, eh, prensa. Tampoco prensa sabe lo que está haciendo estadística. Hay organizaciones que son sumamente aisladas en donde eso ninguno sabe qué es lo que hace el otro, pero por eso se implementa o se recomienda implementar estrategias integradoras para que todas las personas como que vayan con el mismo objetivo y conozcan lo que están haciendo sus compañeros en torno a lo que es el desarrollo de la organización, porque todos y cada una de las áreas son indispensables para el trabajo y desempeño de la misma. En el caso de la complejidad y dinámica sistemática, esta sí habla un poco más de lo que es el esquema organizacional, de lo que es el funcionamiento y de lo que son los objetivos. Más allá de integrar al equipo, en este caso, lo que se hace es que el flujo de trabajo sea más llevadero. Acá en funcionamiento también, las personas tienen que saber qué es lo que hace la otra persona, porque quizás si se necesita un video, no se lo tengas que pedir al director de la organización, sino que vas directamente con el departamento que se encarga de los videos. Quizás tú no eres marketing, quizás tú no eres prensa, pero estás hablando con un aliado y un aliado te está pidiendo un video. Entonces, no son herramientas que manejas cotidianamente, pero saber en dónde lo puedes ubicar, sin necesidad de estar perdiendo tiempo preguntando quién lo tiene o intentando buscándolo tú sin saber en dónde encontrarlo. Entonces, un poco de que esta estructura esté bien definida y que todas las personas conozcan a dónde se tienen que dirigir para conocer algún determinado proyecto o alguna función específica. Y esto siempre va a estar alineado con los objetivos de la organización. Siempre es indispensable que los objetivos, que siempre son, tenemos objetivos fijos y objetivos dinámicos. ¿Por qué? Porque van a estar dependiendo de lo que es el contexto de la organización y dependiendo de otros factores que van a ser la dinámica de la organización, o sea, dependiendo del tipo de organización. En el caso de organizaciones que usualmente mantienen los mismos objetivos, se pueden hacer objetivos semestrales, trimestrales o anuales, pero hay otras organizaciones que son un poco más dinámicas y tienen objetivos diferentes cada semana. Estos objetivos los debe conocer todo el equipo. ¿Por qué? Porque quizás, y vuelvo y repito el ejemplo del video, a lo mejor para cumplir un objetivo de la semana en recursos humanos va a necesitar ayuda o apoyo de marketing.
porque están haciendo un boletín, por poner un ejemplo. Entonces, es como poder lograr dentro de esta dinámica un sistema que esté adaptado a las necesidades de esa organización y a los objetivos del periodo establecido. Como les comento, pueden ser objetivos semanales, mensuales, quincenales, dependiendo de cuáles sean las funciones o el tipo de empresa o organización en la que se estén desarrollando. Y en el caso de la dinámica cultural, acá sí vamos un poco con lo intangible, es esa imagen corporativa y la identidad con la que se tiene que manejar la organización. En el caso de la imagen corporativa, es un poco el cuidado de la marca a nivel externo. ¿Por qué? La imagen corporativa es la que te va a diferenciar de otra organización, de otra institución, de otro negocio que quizás está en el mismo rubro que tú. Y la identidad corporativa es aquella que va a representar cada uno de los integrantes de tu organización relacionada con la empresa. O sea, es el sentido de pertenencia que va a tener con la organización y de cómo ella se siente identificada con la marca, con el entorno de trabajo. Muchas veces puede pasar que una persona que esté en un trabajo y no se siente identificada por él va a rendir menos que una persona que no solamente esté comprometida con la organización, sino que también se sienta parte, o sea, realmente se sienta parte de esta organización. Por cuestiones normales y por dinámicas normales del ser humano, muchas veces se van a encontrar personas que no están muy alineadas con la identidad corporativa de la organización, pero son periodos temporales. Usualmente estas personas no están por largos años dentro de la organización. Sin embargo, quienes tienen esa identidad corporativa muy arraigada o se sienten muy, muy, muy identificados con la organización, probablemente tengan más tiempo en la misma. Y es un tema donde quizás entra psicología, entra el cómo se puede sentir una persona y dentro del bienestar que puede tener con cierto empleo. Y por eso siempre se dice, bueno, trabaja en un lugar donde te sientas cómoda y donde sientas seguridad más allá de el dinero que puedas estar devengando, porque de nada sirve tener un buen sueldo, pero ser infeliz para ir a trabajar. O sea, es como hay ciertas cosas que van de esas dinámicas laborales que se van a ir entendiendo poco a poco a nivel de personal. Y es algo que se refleja dentro de la comunidad, o sea, dentro de la organización, aunque la persona crea que no. O sea, siempre se pueden identificar quiénes son esas personas y de hecho, si quieren, pueden hacer un ejercicio en sus trabajos de sentarse a pensar quién está como identificado con la marca y quién quizás no está tan identificado. Y de hecho se pueden sorprender por todas esas cosas que pueden ir analizando a partir de esto y de la dinámica y de la complejidad. Siempre traten de ponerlo en práctica mentalmente o con un cuaderno, como quieran, en sus trabajos y luego les podemos hablar en la siguiente clase de algún hallazgo que hayan tenido relacionado con la unidad. Entonces, también dentro de la comunidad de la complejidad y dinámica, podemos hablar que la responsabilidad, la comunicación, el buen entorno, la actualización constante y los incentivos laborales son claves para mantener esta dinámica laboral, porque en lo que los empleados se empiezan a desmotivar, caen, no uno, o sea, es como un dominó y en lo que se desmotiva uno y medio habla con el otro, empiezan a encontrar como esas fallas y al final el entorno se empieza a volver un poco conflictivo o monótono, que es lo que pasa en la mayoría de los casos. Entonces siempre es importante como que estar pendiente de esas dinámicas y ver si algo está fallando, porque eso hay que identificarlo antes de que la organización caiga en crisis, porque ya cuando está en crisis, bueno, eso es otro paquete que vamos a ver en la unidad 4. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algún comentario? Profe, una duda. Ujú. ¿Cómo, o sea, cómo hacer para que realmente todo, o sea, todos estos aspectos se den dentro de una organización? Porque a lo mejor, o sea,
según lo que yo he visto, no solo donde he trabajado, sino en otros lugares más, realmente pues son muy pocas las empresas que tienen como todo esto, o sea, que desarrollan realmente todo esto que usted nos está mostrando acá. Entonces, ¿cómo hacer para que realmente todo eso encaje y todo funcione dentro de una organización? Ok, fíjate, es muy buena esa pregunta que realizas porque las organizaciones y este funcionamiento va a depender muchísimo de la estructura organizacional que tenga la misma, porque este tipo de dinámicas usualmente las puede realizar recursos humanos o las puede implementar un coordinador de comunicaciones. Dicho comunicaciones desde el punto de vista, desde el punto de vista interno. Acá en Venezuela, y creo que puede pasar quizás en otros países, cuando hablan de comunicador, la gente cree que es solamente medios de comunicación y redes sociales. Entonces, las tareas que se le asignan a un coordinador de comunicaciones, en muchísimos casos son unas tareas asignadas para un coordinador de social media. Entonces, obviamente, ahí se pierden un poco las labores. Entonces, cumplir o no estas dinámicas va a ser cuestión de que la misma organización esté dispuesta o identifique o acepte que tiene fallas a nivel interno de comunicaciones y que busca la manera y busca a la persona especializada para poder obtener esta información. Pero usualmente eso pasa cuando hay crisis. Cuando hay crisis, cuando empiezan a haber fallas muy constantes, es que usualmente aceptan y como que buscan la figura. Hay otras empresas que son más grandes, que tienen muchísimos más años de trabajo, en donde usualmente existe la figura de recursos humanos, existe la figura de coordinador de comunicaciones, coordinador de medio, coordinador de social media, y va desglosando todo lo que es esta dinámica. Pero ponerlos en práctica va a depender mucho de las ganas que tengan los directivos de la organización. O sea, ustedes, dependiendo del cargo que tengan, pueden ir como que desde abajo, dando algunas recomendaciones, dando algunos tips o planteando algunas cosas, pero hay otras que solamente van a depender de dirección. Entonces, una de las cosas que se pueden hacer desde comunicaciones es motivación a trabajo de equipo y relaciones, dependiendo del cargo. Porque si por lo menos son cargos de community es más difícil. Tiene que ser un cargo de coordinador o un cargo de como que jefe de área, algo ya un poquito de la línea, dependiendo de la estructura organizacional. Ok, ok. Gracias, profe. Sí, porque usualmente eso se solicita es cuando ya hay crisis. No, no es preventivo. Ok, Ok. fíjense ahora. Vamos a avanzar con lo que son las competencias claves que tiene que tener un comunicador organizacional. Bueno, primero que nada, identificarse con la empresa en la que va a trabajar. Dos, interesarse por los objetivos y metas de la organización. Crear canales efectivos de comunicación. Fomentar el sentido de pertenencia y promover el trabajo en equipo. Y estas son algunas de las claves de lo que te responde también a ti, Ederin, de lo que estábamos conversando ahorita y esta pregunta que me acabas de hacer. O sea, ¿qué se puede hacer desde el aspecto del comunicador organizacional? O sea, ¿qué cambios puede emplear? Entonces, estos son algunos de ellos que puede hacer. Crear los canales efectivos de comunicación, fomentar el sentido de pertenencia y promover el trabajo en equipo. Son algunas de las que tiene como más sencilla y más libertad dentro de las organizaciones. Pero eso es basado en los objetivos y metas. O sea, tiene que estar alineado con lo que quiere la organización. También el comunicador organizacional tiene que ser capaz de eliminar barreras que afecten la comunicación, favorecer la integración de todos los miembros de la organización, representarla tanto a nivel interno como a nivel externo, recomendar lineamientos necesarios para potenciar el nombre de la organización. Ahí va colocando algunas cosas muy puntuales hacia dirección y bueno, esperar a ver si se toman en cuenta o no esas recomendaciones. Y ser siempre un profesional en lo que esté desempeñando. Ahora, me gustaría que me dijeran qué otra competencia creen que debería tener un comunicador organizacional, adicional a las que comenté anteriormente.
tenemos ahorita 5 minutos de sesión. Vamos a ver, antes de que se corte el Zoom, ¿qué competencias creen que debería tener un comunicador organizacional adicional a las que comenté? Ajá, no todos a la vez. Pero puede volver a la lámina anterior. Eso es trampa. Ahí está, ahí está. Pueden ser características que lo definan como individuo. O sea, ¿cómo creen ustedes que tiene que ser ese comunicador? Bueno, profe, además de, por supuesto, tenemos que contar con estas herramientas teóricas, ¿no? Para saber cómo promover, por ejemplo, el sentido de pertenencia. O sea, tiene que dominar en ese sentido la teoría, la técnica y contar con todas esas herramientas, pero en cuanto a personalidad, pienso yo que tiene que ser súper amable, extrovertido, porque se va a convertir como en el puente, ¿no? Por ejemplo, una persona, digamos, penosa o que no se sienta bien, sabe, que no se lleve bien con todo el mundo o que sea introvertido, digo yo que no puede encargarse de la comunicación organizacional de una empresa porque cómo puede comunicar, ¿no? Es correcto, sí. Estas van alineados un poco a lo que son las características de un líder. O sea, tienen que ser empáticos, tienen que ser, como tú dices, no pueden ser personas tímidas, tienen que ser personas fuertes de carácter interno en relación a la toma de decisiones. Es decir, si van a recomendar algo, sentirse seguros que lo que están proponiendo es en realidad una solución y no sentirse intimidados porque después le digan, no, eso no es así. Pero entonces, si tú eres el que tienes las herramientas, si tú eres el que tienes las competencias, tú tienes que estar seguro de lo que estás proponiendo. Entonces, no puede ser una persona que se vaya a sentir después como mal por lo que acaba de proponer, entonces deja de hacer propuestas. Obviamente, esto también va ligado mucho a la dinámica. Hay relaciones laborales tóxicas, o sea, también como pasan relaciones de parejas tóxicas, bueno, hay relaciones laborales tóxicas y puede ser con un compañero que sabotee tu desempeño o puede ser con un jefe, o sea, se van a encontrar muchísimas factores a las que un comunicador organizacional debe estar preparado. Obviamente con la práctica es que va a ir conociéndolas a nivel de que se vaya desarrollando su profesión, es que va como que agarrando más práctica y más táctica. Pero son cosas que pueden pasar. Sí tiene que ser sumamente empático porque estás trabajando con personal, estás promoviendo el trabajo en equipo, o sea, tienes que entender, tienes que escuchar, tienes que hablar, tienes que mediar. Entonces, sí, más allá de lo que es la parte práctica, está muy bueno que menciones el tema de personalidad porque en efecto tiene que ser un comunicador interesado en esto. Ajá, por acá por el chat nos colocan que también puede ser marcar lineamientos de lenguaje en la empresa, si es juvenil, formal, técnico, dependiendo del rubro y del público. Sí, es correcto. O sea, también tiene que saber analizar bien a la organización y proponer cosas relacionadas con la organización. O sea, no hacer cosas que se vayan como muy lejos de lo que se quiere. O sea, tiene que estar enmarcado prácticamente en todo lo que son esos objetivos organizacionales. Entonces, bueno, ahorita se va a cortar la sesión, dice que queda 1 minuto, entonces, bueno, para no quedarnos con la otra parte a medio avanzar, vamos a cerrar esta sesión y ahorita les paso otro enlace, porque ya se nos va a Ok, dejar hablando buenísimo. solo. Vale, ya se los Gracias. comparto. Gracias, profe. Vamos a ver, dejar de grabar.